¿Cómo es posible que una estructura de hormigón construida hace 2000 años siga en pie hoy, desafiando todas las leyes de la arquitectura moderna? Mientras nuestros rascacielos de acero se degradan en pocas décadas, el Panteón de Roma se burla del tiempo y la erosión. No es solo un templo, es una anomalía tecnológica, un enigma de ingeniería que guarda secretos que la ciencia apenas comienza a comprender. Bienvenidos al mayor misterio antiguo. Imagina caminar por las calles de la antigua Roma, donde el mármol reluce bajo el sol y el aire está cargado con el olor de la historia en plena ebullición. En el centro de este caos se erige una mole de piedra que lleva la inscripción de Marco Agripa, aunque fue Adriano quien le dio su forma definitiva. Adriano no era un gobernante común, era un visionario obsesionado con la eternidad y el cosmos. Decidió reconstruir el templo sobre las cenizas de versiones anteriores, pero lo hizo con una ambición que rozaba la locura absoluta. No buscaba simplemente otro lugar de culto, sino un espejo del universo, un espacio sagrado donde lo humano y lo divino colisionaran en una cúpula sin precedentes que desafiaría toda lógica conocida. Lo más impactante al cruzar sus colosales puertas de bronce es levantar la vista y sentir un vértigo inexplicable ante la cúpula de hormigón no reforzado más grande del mundo entero. ¿Cómo pudieron levantar toneladas de material sin una sola varilla de hierro para sostenerlo? Los ingenieros modernos se asombran ante esta proeza, pues hoy en día una estructura similar colapsaría bajo su propio peso en cuestión de semanas. El secreto romano reside en una receta perdida de ceniza volcánica y cal, una alquimia que se vuelve más fuerte con el paso de los siglos. Este material, el famoso opus caementicium, permitió a los romanos moldear el espacio de una forma que ni siquiera los arquitectos del Renacimiento se atrevieron a replicar, por temor a un desastre total. El diseño del Panteón no es fruto del azar, sino de una precisión matemática que resulta sobrenatural para su época. Si trazáramos una esfera perfecta dentro del edificio, ésta encajaría con exactitud milimétrica, tocando el suelo y el punto más alto de la bóveda simultáneamente. Es un orbe sagrado contenido dentro de un cilindro perfecto, una representación física de la perfección divina y el orden del imperio. Esta geometría sagrada buscaba canalizar la energía del sol a través de su óculo central, un ojo abierto al cielo que nunca se cierra. Cada rayo de luz que entra actúa como un reloj cósmico, iluminando nichos específicos en fechas clave del calendario romano, conectando así el tiempo terrenal con los movimientos de las estrellas lejanas del cielo. Para sostener tal peso celestial, la base debe ser una obra maestra de resistencia oculta bajo el suelo de mármol policromado. Los cimientos son un anillo masivo de hormigón de casi 5 metros de espesor que se hunde profundamente en el suelo del campo de Marte, una zona que originalmente era pantanosa. Lograr que una estructura de este calibre no se hundiera ni se inclinara con el paso de los milenios es una hazaña que desafía la lógica del terreno. Los romanos entendieron la distribución de cargas de una manera que solo hemos redescubierto con simulaciones avanzadas. Cada gramo de peso se desvía lateralmente a través de arcos de descarga ocultos dentro de los muros, creando un sistema de soporte invisible, pero imbatible ante la fuerza de gravedad. Al observar la cúpula desde dentro, se nota que los casetones, esos cuadrados hundidos en el techo, cumplen una función crítica de reducción de peso. Actúan como nervaduras que aligeran la carga sin comprometer la integridad estructural. Pero el verdadero genio reside en la selección de materiales según la altura. En la base, usaron travertino pesado y denso para aguantar la compresión. A medida que subían, mezclaban el hormigón con toba más ligera. Y finalmente, en la cima, cerca del óculus, utilizaron piedra pómez, una roca tan liviana que flota en el agua. Esta gradación de densidad es lo que permite que la cúpula se mantenga suspendida, una coreografía de materiales que revela una comprensión profunda de la física y de la arquitectura más pura. Uno de los fenómenos más fascinantes ocurre cuando la lluvia cae sobre Roma y entra directamente por el gran ojo de 9 metros de diámetro en el centro del techo. El agua desciende como una columna líquida,
Pero gracias a un ingenioso sistema de drenaje invisible en el suelo ligeramente convexo, el templo nunca se inunda. El suelo de mármol tiene agujeros casi imperceptibles que canalizan el agua hacia antiguas tuberías romanas que aún funcionan hoy. Es una danza entre los elementos naturales y la arquitectura artificial, donde el cielo se convierte en parte integral del interior. Los visitantes del pasado creían que este era el portal por donde los dioses descendían. Y al estar allí, bajo la luz cambiante, es imposible no sentir esa conexión. El Panteón no era solo un alarde de técnica, era una declaración de poder absoluto del Imperio Romano sobre el mundo conocido. Al entrar, el individuo se siente pequeño frente a la magnitud de la creación humana, lo cual era el efecto deseado por Adriano. Representaba la unificación de todos los dioses bajo la autoridad del emperador, quien actuaba como el puente entre lo mundano y lo eterno. Las columnas monolíticas de la entrada, traídas desde Egipto a través del Nilo y el Mediterráneo, son testimonios del alcance global de Roma. Eran bloques de granito de 60 toneladas cada uno, transportados con un esfuerzo logístico que hoy costaría fortunas. Estos pilares no son solo piedra, son los dedos de un imperio que tocaba varios continentes. El gran misterio que ha desconcertado a geólogos durante décadas es la naturaleza exacta de la ceniza volcánica utilizada, conocida como puzzolana. No es simplemente polvo, sino una mezcla específica que interactúa con el agua para crear estructuras minerales que autorreparan las grietas. Mientras que el hormigón moderno se corroe debido a la oxidación del acero, el hormigón romano carece de refuerzo metálico y se fortalece con el paso del tiempo. Es una tecnología que ha permitido que este edificio sobreviva a terremotos, incendios y saqueos brutales. Estamos ante un material que parece tener vida propia, resistiendo el desgaste que ha borrado otras maravillas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el secreto más oscuro de su construcción no reside en la piedra, sino en algo más? El secreto más oscuro no se halla solo en la materia física, sino en la geometría invisible que gobierna cada centímetro de este coloso. El Panteón es, en esencia, una esfera perfecta contenida dentro de un cilindro, una representación matemática del cosmos que desafía la percepción humana. Si pudiéramos rotar la cúpula hacia abajo, su curvatura rozaría el suelo con una precisión milimétrica, completando una esfera de 43 metros de diámetro. Este diseño no fue un capricho estético, sino una manifestación del concepto romano de eternidad. Para los antiguos, entrar aquí significaba abandonar el caos del mundo exterior para ingresar en un orden divino, regido por números sagrados. El vacío interior no es simplemente aire, es un espacio calculado para que el alma se sienta suspendida. Para lograr que esta inmensa cúpula no colapsara bajo su propio peso, los ingenieros de Adriano ejecutaron un plan de una sofisticación técnica sin precedentes. No utilizaron un solo tipo de hormigón, sino que variaron la densidad de los materiales a medida que la estructura ascendía hacia el firmamento. En la base, donde la presión es máxima, emplearon pesados fragmentos de basalto mezclados con cal. Sin embargo, a medida que ganaban altura, los materiales se volvían progresivamente más ligeros, utilizando ladrillo y tufo, hasta llegar a la cima, donde usaron piedra pómez, una roca volcánica tan liviana que puede flotar en el agua. Este gradiente de peso permitió que la estructura se sostuviera por sí misma, distribuyendo las fuerzas laterales de una manera que los arquitectos modernos todavía estudian con absoluto asombro. Otro elemento crucial que permite esta hazaña son los casetones, esos nichos cuadrados que adornan el interior de la cúpula. Aunque hoy los vemos como un detalle decorativo sublime, su función primordial era puramente estructural: reducir el volumen total del hormigón sin sacrificar la resistencia de la bóveda. Al excavar estos huecos en la masa de la cúpula, los romanos eliminaron toneladas de peso muerto que, de otro modo, habrían causado el derrumbe inmediato de la construcción. Originalmente, cada uno de estos casetones estaba adornado con estrellas de bronce dorado, creando la ilusión de un cielo estrellado que giraba sobre las cabezas de los fieles. Es una danza perfecta entre la estética y la ingeniería,
donde cada adorno tiene un propósito mecánico vital para la supervivencia de la obra. En el centro exacto de esta cúpula se abre el óculo, un ojo circular de 9 metros de diámetro que permanece permanentemente abierto a los elementos. Muchos se preguntan qué ocurre cuando las tormentas romanas descargan su furia sobre el edificio. La respuesta es una lección de hidráulica antigua. El suelo del Panteón tiene una ligera curvatura y cuenta con 22 pequeños orificios de drenaje casi invisibles que evacúan el agua hacia un sistema de alcantarillado que todavía funciona. Pero el óculo es más que una ventana. Funciona como una válvula de escape para las tensiones estructurales, permitiendo que el edificio respire. Durante los días de calor intenso, la corriente de aire ascendente crea un efecto de succión que impide que las gotas de lluvia más finas mojen el suelo. Investigaciones recientes han revelado que el secreto de su longevidad reside en los clastos de cal, pequeños fragmentos blancos que antes se consideraban errores de mezcla. Resulta que estos granos son la clave de la autorreparación. Cuando se forma una microfisura y entra agua, estos clastos reaccionan químicamente para sellar la grieta antes de que se extienda por la estructura. Es una tecnología biológica en espíritu, un material que sana sus propias heridas. Mientras que nuestro hormigón moderno, con refuerzo de acero, está diseñado para durar 50 años antes de que la oxidación lo destruya, el hormigón romano está diseñado para la eternidad. Es irónico pensar que, con toda nuestra tecnología satelital y computadoras, todavía no podemos replicar con exactitud la durabilidad de una mezcla creada hace milenios. Imaginemos por un momento la pesadilla logística que supuso verter la cúpula. Para evitar juntas de construcción que pudieran debilitar la estructura, el vertido del hormigón tuvo que ser un proceso continuo y coordinado. Miles de esclavos y trabajadores especializados debieron subir rampas interminables cargando cestas de material mientras el andamiaje de madera más grande jamás construido sostenía el peso del mundo. No había margen para el error. Un retraso en la cadena de suministro o una mezcla defectuosa habrían significado el colapso de años de trabajo. Este esfuerzo humano titánico se realizaba bajo la estricta supervisión de capataces que sabían que cualquier fallo sería castigado con severidad. El Panteón no solo es un triunfo de la mente, sino también un monumento al sudor y la disciplina implacable. La creación de este templo también estuvo marcada por la intriga política y la envidia profesional. Se dice que Adriano, quien se consideraba un arquitecto aficionado de gran talento, tuvo serios enfrentamientos con Apolodoro de Damasco, el arquitecto más brillante de su tiempo. Apolodoro supuestamente se burló de los diseños de Adriano, llamando a sus cúpulas calabazas y sugiriendo que el emperador no entendía nada de ingeniería real. Algunos historiadores sugieren que esta rivalidad terminó de forma trágica con la ejecución de Apolodoro. Si esto es cierto, el Panteón sería el monumento definitivo al ego de un emperador que quería demostrar que su visión podía superar a la de los mejores expertos. Adriano quería construir un trono desde el cual pudiera observar el universo entero. El Panteón es también un observatorio astronómico de una precisión aterradora. En fechas específicas, como el equinoccio de primavera o el 21 de abril, el día de la fundación de Roma, la luz del sol entra por el óculo y se alinea perfectamente con la entrada principal. En ese momento exacto, el emperador cruzaba el umbral envuelto en un aura de luz divina, presentándose ante su pueblo no como un hombre, sino como una deidad solar. Este control de la luz demuestra que los romanos poseían conocimientos avanzados sobre el movimiento de los astros, que a menudo subestimamos. No era solo un edificio, era un instrumento que conectaba el calendario civil con el ritmo del cosmos, asegurando que la autoridad de Roma estuviera escrita en las leyes del universo. La supervivencia del Panteón a través de los siglos oscuros de la Edad Media es casi un milagro. Mientras otros monumentos eran canibalizados para obtener piedra, el Panteón fue convertido en iglesia en el año 609 por el Papa Bonifacio IV. Sin embargo, no escapó ileso de la codicia humana. En el siglo XVII, el Papa Urbano VIII ordenó retirar el bronce masivo que recubría las vigas del pórtico para fundirlo.
Parte de ese bronce se usó para crear los cañones del castillo de Sant'Angelo y otra parte terminó en el majestuoso baldaquino de San Pedro. A pesar de perder su piel de metal y sus adornos de oro, la estructura de hormigón permaneció imperturbable ante el paso del tiempo, desafiando a los saqueadores y emperadores. A medida que nos adentramos en las sombras de este coloso, descubrimos que el verdadero misterio no reside solo en cómo se mantuvo en pie, sino en lo que se oculta debajo de sus cimientos. Existen rumores de cámaras selladas y pasadizos que conectan el panteón con otras estructuras enterradas de la Roma antigua, lugares que no han visto la luz del día en milenios. Algunos investigadores sugieren que el diseño del edificio contiene un código oculto, un mensaje dejado por los constructores para las generaciones futuras, que solo puede ser descifrado si entendemos la verdadera relación entre el panteón y el resto de la ciudad. Pero hay algo aún más inquietante. Recientes escaneos láser han revelado anomalías estructurales que desafían todo lo que creíamos saber. ¿Y si este lugar no fuera solo un templo? Las anomalías reveladas por la tecnología moderna sugieren que el panteón funciona como un resonador acústico de una precisión aterradora, capaz de amplificar frecuencias específicas durante alineaciones solares exactas. Mientras los escaneos profundizan en la densidad del hormigón, surge la inquietante sospecha de que la estructura entera actúa como un reloj geológico, registrando los micromovimientos de la corteza terrestre a través de sutiles grietas calculadas. No se trataba simplemente de rendir culto a los dioses, sino de crear una interfaz física entre la voluntad humana y las fuerzas tectónicas del planeta. Cada rincón del edificio parece haber sido diseñado para responder a vibraciones imperceptibles, convirtiendo el silencio de la cúpula en un lenguaje matemático que apenas hoy empezamos a descifrar, revelando que Roma buscaba algo mucho más profundo que su gloria. El misterio del hormigón romano, esa mezcla de ceniza volcánica de Pozzuoli y cal, alcanza su cenit en la construcción de esta cúpula autoportante que no debería existir según las leyes físicas de su tiempo. A diferencia del hormigón moderno, que se degrada con las décadas, este material milenario posee una capacidad de autocuración única. Cuando el agua se filtra por las grietas, reacciona con la cal residual para sellar las fisuras de forma autónoma. Es una tecnología biomimética que la humanidad olvidó durante 1500 años y que permitió al Panteón soportar terremotos masivos que redujeron a escombros edificios mucho más jóvenes. Al observar la gradación de los materiales, desde el pesado basalto en la base hasta la ligera piedra pómez cerca del óculo, comprendemos que el Panteón es una lección de ingeniería absoluta. Durante el Renacimiento, los genios más brillantes de la historia humana quedaron paralizados de asombro ante la perfección geométrica de este coloso circular. Rafael Sanzio, el pintor de la gracia divina, quedó tan obsesionado con la armonía del edificio que exigió ser enterrado entre sus muros, considerando que ningún otro lugar en la tierra estaba tan cerca de la perfección celestial. Para Miguel Ángel, el Panteón no era una obra de manos humanas, sino un diseño realizado por ángeles, una afirmación que subraya la brecha tecnológica que existía entre la Roma antigua y la Europa del siglo XVI. Este respeto casi religioso permitió que el edificio se mantuviera intacto, protegiendo las tumbas de reyes y artistas que buscaban refugio eterno bajo la sombra de la mayor cúpula de hormigón construida por el ingenio del hombre antiguo. El óculo, ese ojo abierto de 9 metros de diámetro que domina el centro de la cúpula, es la única fuente de luz y vida dentro de la inmensa cavidad. No es solo un agujero en el techo, sino un diafragma que conecta al mundo subterráneo con el infinito, permitiendo que la lluvia caiga dentro del templo como un recordatorio constante de la naturaleza. El ingenioso sistema de drenaje en el suelo de mármol, ligeramente convexo para dirigir el agua hacia 22 pequeños orificios, ha funcionado sin fallos durante casi 2 milenios de historia. Cuando el sol alcanza su punto más alto, el rayo de luz que atraviesa el óculo se convierte en un objeto sólido,
una columna de fuego que barre las paredes con una precisión que avergonzaría a cualquier arquitecto moderno actual. La geometría del Panteón encierra un secreto que trasciende la simple arquitectura. Es una esfera perfecta inscrita dentro de un cilindro. Si pudiéramos completar la curvatura de la cúpula hacia abajo, la esfera tocaría exactamente el centro del suelo, creando un equilibrio matemático que representa el orden del cosmos. Esta proporción de 1:1 no fue una elección estética, sino una declaración metafísica sobre la posición de la humanidad en el universo. Los romanos entendían que la armonía numérica era el lenguaje de los dioses, y al construir un espacio donde la altura es exactamente igual al diámetro, lograron capturar el infinito dentro de una forma física. Es un portal donde la tierra y el cielo se encuentran en un punto de equilibrio absoluto, desafiando el caos del mundo exterior con una simetría eterna. A medida que las sombras se alargan sobre los casetones de la cúpula, nos enfrentamos a la incómoda posibilidad de que los antiguos poseyeran conocimientos que hemos perdido en nuestra transición hacia la modernidad. ¿Cómo pudieron calcular la resistencia de materiales de forma tan precisa sin el uso de computadoras o modelos de elementos finitos? La construcción del Panteón requirió un nivel de logística y gestión de recursos que hoy consideraríamos una hazaña imposible para una sociedad preindustrial. Desde el transporte de las inmensas columnas de granito egipcio de 60 toneladas cada una, cruzando el Mediterráneo y el Tíber, hasta la fundición de los ornamentos de bronce que una vez brillaron como estrellas, cada paso fue un desafío a la lógica. Este templo es el testamento de una civilización que no aceptaba límites, transformando el paisaje en voluntad pura. Durante la caída de Roma y los siglos de oscuridad que siguieron, el Panteón permaneció como un faro de estabilidad en medio del colapso total de las instituciones imperiales. Mientras los acueductos se secaban y los palacios del Palatino eran saqueados, la estructura del templo se mantuvo firme, protegida en parte por su conversión al cristianismo, pero sobre todo por su propia invulnerabilidad estructural. Fue un testigo mudo de invasiones bárbaras, inundaciones del Tíber y plagas que diezmaron la población, actuando como un ancla emocional para los ciudadanos que veían en su cúpula el último vestigio de una grandeza perdida. No era solo un edificio, sino una prueba física de que la humanidad podía alcanzar la inmortalidad a través de la piedra, inspirando a los arquitectos medievales a soñar con lo que antes parecía totalmente imposible de construir. Al final del día, el Panteón no es simplemente un monumento al pasado, sino un desafío lanzado desde la antigüedad hacia el futuro de nuestra propia especie. Nos obliga a preguntarnos si realmente estamos progresando o si solo estamos redescubriendo fragmentos de una sabiduría técnica que una vez dominamos por completo. Su permanencia desafía nuestra cultura de lo efímero, recordándonos que lo que construimos con propósito y conocimiento puede sobrevivir a los imperios, las religiones y las eras mismas. El Panteón sigue en pie, con su óculo observando el firmamento como un ojo eterno que nunca parpadea, esperando a que las próximas generaciones descifren sus últimos enigmas. Roma cayó, pero su espíritu permanece atrapado en este hormigón sagrado, demostrando que cuando el hombre imita la perfección de la naturaleza, el tiempo mismo pierde su poder.